¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está todo listo. Ya vamos a revisar los números, las historias que encontramos siempre detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico, listos para comenzar y hablar fundamentalmente de varios tópicos. Hoy vamos a referirnos al número de desempleados que sigue en aumento en Colombia. Lo presentamos en nuestro momento de perspectiva latinoamericana. También vamos a revisar otros números que llevan en positivo. Esto sucede en la economía mexicana de Andrés Manuel López Obrador. Traemos el análisis hoy en nuestro contexto económico. Y revisaremos el sector industrial de algunos países de Europa y de Asia que están en crisis debido a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. También les afecta en Asia y en Europa. Lo ampliamos hoy en Economía 360. Acompáñanos. Comenzamos hablando de Colombia. Las oportunidades de inserción en el campo laboral se tornan cuesta arriba allí. Y es que en el séptimo mes de este presente año se registró un aumento en el número de desempleados. Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, de Colombia, informa que el desempleo urbano en el país subió a 10.3% en julio en comparación con el mismo mes del año anterior. En concreto, a nivel nacional, en ese mes se reportan 2.65 millones de desempleados, cifras de desempleo que se producen días después de que la ministra colombiana de Trabajo, Alicia Arango, asegurara que el 44% de los trabajadores de Colombia gana menos de un salario mínimo por cada mes. Tenemos también información de Argentina, donde el presidente Mauricio Macri tuvo que doblegarse y aplicar una medida que tanto criticó durante el pasado. Se trata del control de cambio de dólares que limitará la compra del billete verde a los ciudadanos y afectará también a las empresas. Le contamos mucho más en la siguiente historia. Ante la crisis económica por la que atraviesa Argentina, el presidente Mauricio Macri lanzó un decreto de control cambiario para dólares. En esa línea, los más afectados serán las empresas exportadoras, las cuales tendrán que liquidar sus ingresos de divisas en el mercado local. Asimismo, las personas físicas también sentirán el efecto de la medida del gobierno de Cambiemos. En ese sentido, el decreto de Macri establece que los exportadores de bienes y servicios deberán liquidar los dólares como máximo 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso del embarque. Para los egresos, no hay restricciones de divisas de comercio exterior. En tanto, las personas físicas podrán comprar hasta $10.000 por mes y no podrán realizar transferencias al exterior superiores a ese monto. Las medidas publicadas el pasado domingo en el Boletín Oficial tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre y se ponen en marcha a menos de una semana de que el gobierno de Macri renegociara la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vamos ahora a hablar del Estado Plurinacional de Bolivia, país que aumenta exportaciones de índole agrícola. En esta oportunidad, la creciente venta de quinoa genera ingresos para ese país andino. Datos que fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, revelan que en el primer semestre del presente año, las exportaciones de quinoa al gigante asiático rondan las 764 toneladas por un valor de 2.16 millones de dólares. El buen resultado fue posible gracias a los acuerdos suscritos en el mes de junio del año anterior 2018. Así estamos viendo cómo Beijing y La Paz permitieron la apertura del mercado chino a la producción boliviana de quinoa, café, carne, soya y también almendra. Y nos vamos a Chile, otro país vecino, allí en la región andina. Hay preocupación entre quienes deben fiscalizar el sistema tributario. De aprobarse la reforma en el sector, pues se beneficiará a los grandes empresarios, reintegrando así sus impuestos y mermando también las arcas del Estado. Paola Dragni nos cuenta mucho más desde el lugar de los hechos. Gato por liebre significa parecer lo que no es. Y así se llama la campaña que los empleados fiscales en Chile impulsan en contra de la reforma tributaria del presidente Sebastián Piñera. Este proyecto promete muchas cosas que en realidad no son, ¿no? Y son todo lo contrario. Las autoridades hablan de que se está restableciendo la equidad horizontal, cuando en realidad lo que se restablece es el trato preferente sobre las rentas del capital. Y aquí están ellos en Sanhattan.
Aquí se concentra el poder económico de Chile, que se beneficiará con la reforma tributaria, entre otras cosas, gracias al reembolso de aquello que han pagado en impuestos. Es la polémica integración. El fisco, es decir, todos y todas los chilenos y chilenas, dejaremos de recibir 833 millones de dólares, recursos que solo los recibirá el 1% más rico del país. Supuestas regalías tributarias para los que invierten con tal de que hagan crecer el país. Que la experiencia internacional no muestra eso, no es que los países con menos impuestos tengan más crecimiento, y eso es un hecho irrefutable. Deferencias del poder político al empresarial en un vínculo que parece indisoluble en el neoliberalismo y que para el experto brasilero Josélio Drummond incluso está detrás de cuestiones como los incendios en el Amazonas. Toda a estrutura do Estado em poucos meses se empezou a debilitar, se empezou a fraquejar, a torná-la mais débil, e com isto foram crescendo os incêndios. Creo que a reforma tributária que se discute acá em Chile, a reforma fiscal, também hace algo parecido. Se empieza a fraquejar todo o manejo fiscal. Evadir impuestos es astucia financiera que ha caracterizado con decenas de escándalos a las empresas chilenas. Escenario en el que deben moverse hoy los fiscalizadores que ven con preocupación la reforma. Si ya era difícil fiscalizar, ahora será casi imposible. Esta reforma complica las cosas de muchas aristas, desde la recaudación, desde el privilegio que se le da a un cierto sector de la población que es la más rica, que está dentro del primer decil de ingresos, pero también respecto del órgano de control. Aquí las facultades que se merman, el cómo se quiere monitorear a través de una defensoría contribuyente al Servicio de Impuestos Internos y a la actividad que hacemos nosotros como fiscalizadores. El impuesto que pagamos todos los chilenos, el IVA, tiene una evasión de solo el 8%, mientras que el impuesto a la renta que pagan los más ricos asciende al 34%. Pérdidas a las que se suman los casi 1.000 millones de dólares que se devolverán a los empresarios legalmente gracias a la integración tributaria que propone la reforma. Esa es la preocupación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de una persona de bajos ingresos que probablemente esta reforma no le afecta en términos del impuesto que paga. La preocupación, ¿verdad?, es que hay menos recursos para el Estado y por lo tanto menos recursos para el gasto social. Y de esa manera indirectamente sí afecta a todo el mundo. El fin del sistema tributario es acortar la brecha de la desigualdad a través de la redistribución del ingreso, y para eso se usa un instrumento que se llama índice Gini, ¿ya? Es el verdadero objetivo y eso queremos en Chile, porque somos muy desiguales y nosotros como funcionarios de impuesto interno vamos a seguir en esta lucha de gato, que no te pasen gato por liebre, explicándole a la ciudadanía en palabras sencillas cómo esta devolución de 1.000 millones de dólares significan, por ejemplo, 5 hospitales, significan 6 o 7 teletones, etc. Si ya no hay fondos en el Estado de Chile para la salud, la educación o las pensiones, imagine usted cómo será después de la reforma. Paola Drachnik, Telesur, Chile. Hablamos ahora de criptomonedas porque en su transmisión semanal del programa Venezuela Cripto a través de Radio Nacional de Venezuela, ahí el periodista Simón Arrechídez estuvo denunciando que la guerra económica que impone Estados Unidos contra el país busca manipular el tipo de cambio del dólar. Asimismo, dijo que el petro como criptomoneda busca evadir estas sanciones. Escuchemos cómo fue que lo dijo. Estamos sufriendo los embates de una guerra económica cuyos actores principales obviamente es el gobierno de los Estados Unidos con toda su industria y todo el sistema económico y financiero que manipulan el valor de la divisa. Pero a medida que las criptomonedas y el petro vayan avanzando y vayan siendo adoptadas por la población venezolana, se va a escuchar más fuerte las carcajadas luego de sus medidas coercitivas. Así estamos viendo la información que se ha generado sobre criptomonedas desde Venezuela en esta jornada. Marcamos una pausa en nuestro impacto económico. Al volver, revisaremos cómo se mantiene en auge la economía mexicana. Lo revisaremos en Contexto. Acompáñanos.
Ya revisamos el contexto, hablamos de México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer informe de gobierno admitió que la economía está creciendo poco, aunque destacó que no existe recesión y la distribución del ingreso es ahora más justa. AMLO expuso que esto es solamente en los primeros 9 meses de su administración. Así lo ha dado a conocer. Precisamente han ahorrado 145.000 millones de pesos, cifra exacta. Señaló que los lujos del poder presidencial han llegado a su fin. Se eliminaron los privilegios para funcionarios de alto nivel, quienes ganaban alrededor, escuche bien, de 700.000 pesos mensuales. Asimismo, indicó que al cierre de 2019 van a cumplir con la meta de superávit primario de 1% del Producto Interno Bruto, el PIB. Además, informaba que en julio la inflación fue de 3.8%, que se considera la más baja desde la fecha de 2016. Cabe destacar también que la recaudación de impuestos tuvo crecimiento exactamente de 2.6%. Y otro dato de interés que sumamos a esta hora por su importancia es que el salario mínimo aumentó en 16% como nunca en los últimos 6 años. De igual forma, durante su gestión, entregó un apoyo económico a la siembra a 1.5 millones de hereditarios, precisamente de comuneros y pequeños propietarios. Esto incluye a integrantes de comunidades indígenas y también a cultivadores de caña y de café. La amenaza de imponer aranceles y una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación de la ley de la materia, sin violar derechos humanos. La crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Exhorto respetuosamente al Poder Legislativo a que elimine las trabas legales para la aplicación del método de la consulta popular y que cancele el fuero a servidores públicos, empezando por el fuero al presidente de la República. Al día de hoy, la economía mexicana registra números en positivo, realidad que es posible desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. En esta línea, las políticas de AMLO han permitido una baja inflación. Solamente vamos a citar un ejemplo. En la primera quincena de agosto tuvo una baja significativa. Igualmente, la inversión extranjera directa y otros indicadores muestran una tendencia calificada de favorable por analistas. Veamos. La inflación en México durante la primera quincena de agosto registró un descenso y se ubicó en el 3,29% a tasa interanual, su nivel más bajo desde la segunda quincena de 2016. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De esta manera, en su comparación a tasa anual, la inflación se mantuvo por quinta quincena consecutiva dentro del objetivo de inflación para todo el año, de 3% más o menos en un punto porcentual. La caída de dicho medidor responde a una baja en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que descendió un 0,08% frente a la quincena inmediatamente anterior. En esa línea, los precios de algunos productos agropecuarios. De igual manera, los precios con mayor incidencia en la baja dentro del INPC fueron la cebolla, con una caída de su precio de 14,37%, el aguacate, con un descenso del 8,83%, y pollo con una baja de 6,26%. Por su parte, el Banco Central de México, conocido como Banxico, tiene un objetivo permanente de inflación del 3%, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o abajo de esa cifra. Asimismo, Banxico estima que la inflación general alcance su objetivo hasta el tercer trimestre de 2020.
Y hablamos también de la inversión extranjera directa en México, que registró un incremento significativo. Hay datos difundidos por la Secretaría de Economía revelan que la inversión extranjera directa en México creció 1.5% entre enero y junio. En este periodo se captaron 18.102.4 millones de dólares. Los sectores que más atrajeron la inversión fueron las manufacturas con 42.8%, el comercio con 12.9%, los servicios financieros y los seguros con 9.9%, y en la minería se habla también del 5.9%. Momento de hacer una pausa en nuestro impacto económico. Al volver, veremos cuánto afecta a algunos países de Europa y de Asia la actual guerra comercial emprendida por el gobierno de los Estados Unidos contra Asia y en específico contra China. Ya le contamos, acompáñanos. Sectores industriales en algunos países de Europa, también de Asia, están en crisis y ello se debe a la guerra comercial que Estados Unidos mantiene contra China. Así lo reseñan algunos expertos. Traemos muchos más detalles a continuación. Recientes estudios señalan que el sector industrial de algunos países de Europa y Asia están en crisis por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por su parte, la agencia de noticias Bloomberg destacó que en ambas regiones actúa en picada el índice de gerentes de compras. La fuente añade que los pronósticos de crecimiento de la economía mundial es la más baja desde la crisis financiera de hace una década, por lo cual los bancos centrales comenzaron a reducir las tasas de interés. Asimismo, un estudio del Instituto Kiel para la Economía Mundial resalta que la Unión Europea, Canadá y México podrían estar sufriendo más las consecuencias de la guerra comercial que esos dos países. La disputa comercial entre Washington y Beijing se intensificó desde el pasado 1 de septiembre, cuando entró en vigor los aranceles del 15% sobre más de 125.000 millones de dólares en importaciones chinas, que Donald Trump impuso al gigante asiático. En represalia, China comenzó a imponer aranceles entre el 5 y el 10% a algunos productos de los Estados Unidos, en una lista objetivo de 75.000 millones de dólares. Y hablamos de esta guerra comercial entre Washington y Beijing que afecta al crudo. El portal Sputnik Web también lo titula de la siguiente manera: nuevos aranceles de Estados Unidos y China afectan los precios del petróleo. De ello vamos a hablar en breve, mientras le avanzamos que los afectados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China son los precios del petróleo, que cayeron un 3% el pasado 30 de agosto. A lo largo de todo el mes la caída es aún más notable, y en esa línea el Brent y el WTI pues también registraban caídas considerables en agosto. En concreto, los futuros Brent cayeron un 7.3% durante todo el mes, mientras que el WTI terminó durante el mes con una caída de casi 6%, así lo informaba Edward Bell, quien es analista de materias primas y de mercados globales y tesorería. Y en el octavo mes del presente año, las ventas de automóviles en España cayeron en la cifra de 31% debido a las nuevas normativas de emisiones. Solo en España, durante el mes de agosto, las matrículas de turismo y todoterrenos se situaban en 74.490 unidades, lo que se traduce nada más y nada menos en un desplome del 30.8% en comparación con el mismo mes de ejercicio precedente. Esto según los datos de asociaciones de fabricantes ANFAC, también concesionarios Faconauto y vendedores de Gambaf. Esta es una caída que supone la cuarta consecutiva que se ha dado dentro de este mercado automovilístico de España, y en lo que va del presente año hay que decir que las ventas de los automóviles en el territorio nacional español han acumulado una baja de 9.2% si lo vemos con respectiva al mismo periodo del año 2018, con 883.649 unidades comercializadas. También hay que hablar de matrículas de camiones y autobuses. Cayeron, y sepa usted, en un 25.9% en agosto, así bien comparado con el mismo mes del año 2018, con 1.285 unidades matriculadas. Le contaremos mucho más en breve.
Momento para revisar indicadores financieros, cómo cerró durante este primer día de esta semana con la que está empezando fundamentalmente la revisión de los indicadores que se han visto en septiembre. Mire, aquí está el primero de ellos. Les contamos el WTI, el intermedio de Texas. Marcó, así como lo tienen en pantalla, $54.95 por cada barril. A la baja, le decíamos, hubo una pérdida y esta vez fue de 0.45%. Barril del Brent, de referencia en el territorio europeo, se registraba así en la cotización de $58.79 cada barril, también a la baja con 2.68%. Y el crudo de Venezuela, ese sí fue cambiando un poco, acá lo traemos, lo revisamos nuevamente, 386.76 yuanes con una subida que se dio recientemente el viernes anterior de 2.52 yuanes, se mantendrá así hasta el próximo viernes 6 de septiembre. Así llegamos al final. Usted se queda siempre con nosotros. Más allá de una transmisión en televisión por media hora, estamos interconectados y lo hacemos desde las redes sociales. Ahí nos encuentra como Telesur TV, Telesur Impacto E y por supuesto nos puede encontrar también a través de mi cuenta personal, Yosvani Telesur. Será hasta la próxima. Continúe con nosotros.